y bienvenidos a la videoconferencia de la Escuela de Salud Pública de México, donde hoy tengo el honor de presentar a una gran ponente que tiene una gran experiencia en este ámbito de cáncer de mama y que hoy nos va a presentar justamente un tema que para nosotras, las mujeres, pero también este día conmemoramos este tema que es muy relevante, ¿no? Y el poder hablar sobre toda esta parte científica, pero también de prevención que nos va a presentar la doctora, pues para nosotros, para la Escuela de Salud Pública de México, es muy importante. Entonces, quiero leer brevemente la cápsula biográfica de la doctora Lisbeth Teresita López Carrillo, para que todos ustedes conozcan la experta que tenemos y la preparación que ella ha tenido a lo largo de su vida profesional. Ella es química farmacéutica, bióloga, maestra en salud pública y maestra en ciencias en epidemiología de la Escuela de Salud Pública de México, así como doctora en salud pública por la Universidad de Yale. Actualmente se desempeña como investigadora nacional emérita en el Instituto Nacional o por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha publicado más de 200 artículos científicos, 3 libros y 16 capítulos, graduando a más de 60 alumnos de posgrado y ha fungido como mentora por más de 19 años en el programa de intercambio en salud ambiental Mount Sinai INSP. Sus trabajos de investigación han contribuido sustantivamente para identificar el origen ambiental del cáncer mamario, y en el año 2019 recibió el Premio Nacional de Salud por un mundo rosa, por su investigación sobre la exposición a arsénico y cáncer mamario en México. Recientemente participó también como experta en la Organización Mundial de la Salud en el desarrollo del Código para la Prevención de Cáncer en Latinoamérica. Actualmente se enfoca en difundir información basada en evidencia científica con el objetivo de empoderar a la población civil para tomar decisiones y prevenir este cáncer. Pues bienvenida, doctora Lisbeth. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y adelante con su presentación. Muy bien, pues muy buenos días, tardes ya, 12, un poquito más pasado de las 12. Muchísimas gracias, Nenetsen, por la invitación a impartir esta plática sobre el cáncer mamario, que estamos en el mes de la sensibilización de este problema de salud pública. Espero que sea información muy novedosa y útil para todo el auditorio y todas las personas que veo que ya están aquí conectadas. Y por supuesto que se lleven al final de esta conversación el reto de tomar acciones para la prevención de este problema. Pues sin más, buenos días a todos y a todas y vamos a empezar con el tema. Bueno, lo primero de lo que voy a tratar de ser muy breve y explicar ahora es que cuando hablamos de cáncer mamario, estamos acostumbrados a escuchar que este tumor es prevenible si se detecta a tiempo. Pero vamos a especificar con mayor claridad de qué se trata esto de la prevención. Miren, en términos de salud pública, hablamos de prevención, al menos en 2 niveles, prevención primaria y prevención secundaria. Cuando escuchamos este eslogan del cáncer mamario es prevenible, cuando se detecta a tiempo estamos refiriéndonos a la prevención secundaria. ¿Qué quiere decir? Que si un tumor se detecta y se trata tempranamente, tenemos mayor probabilidad de tener un tratamiento oportuno, eficaz y por lo tanto, pues aumentar nuestra probabilidad de supervivencia. Pero ojo, cuando estamos hablando de prevención secundaria, ya tenemos la enfermedad. Es decir, el tumor ya se instaló y lo que estamos tratando de hacer es que no avance. No obstante, hoy me voy a referir más a la prevención primaria. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que el tumor mamario no ocurra. ¿Qué podemos hacer para prevenir
ni siquiera tener este tumor. Entonces, la prevención primaria consiste en evitar las causas del cáncer antes de que aparezca, y la secundaria es, pues, aumentar la probabilidad de sobrevida, de supervivencia, cuando el tumor ya existe. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque miren, desafortunadamente, cuando hablamos de prevención secundaria, hablamos de mortalidad. Y tenemos pues una manera de tratar de identificar casos tempranos que está normada. Por ejemplo, nuestra norma de cáncer mamario lo que señala es que la mamografía es el instrumento recomendado por excelencia para el diagnóstico temprano, acompañado del examen clínico y de la autoexploración. La norma actual sugiere que entre los 40 y 69 años, cada 2 años nos deberíamos estar haciendo a todas las mujeres una mamografía, y a partir de los 70 solo si tuviéramos antecedentes personales de cáncer mamario o por indicación médica. No obstante, esta norma que tenemos y el esfuerzo gubernamental que ha hecho la Secretaría de Salud por tener mamógrafos suficientes y tener una cobertura aceptable, las muertes por cáncer de mama aumentan cada día. De tal manera que, miren en esta gráfica, el cáncer mamario se volvió el primero en nuestro país, superando por mucho al cáncer cervical, que es la línea azul. Pueden ver cómo la mortalidad por cáncer cervical fue bajando desde 1990 a la fecha, mientras que las muertes por cáncer de mama han aumentado. Esto realmente es un escenario pues muy desalentador, porque pese a que tenemos mamógrafos y pese a los tratamientos, la mortalidad por cáncer no disminuye en nuestro país. De tal manera que cada año estamos teniendo casi 30,000 casos nuevos, sobre todo en gente muy joven. De estos casos, cerca de 8,000 fallecerán. Y lo más triste, fíjense, en la mayoría de estos casos, el 90% se autodetecta. ¿Qué quiere decir esto? Que no pasaron por la mamografía. Son tumores tan grandes que ya con el autoexamen los podemos detectar. Y esto no es lo que queremos, no es la meta, pero la situación está así. La cobertura por el diagnóstico de mamografía, pues está en 20%. Lo que quiere decir es que cada 8 de 10 mujeres que deberían de tener una mamografía, pues no la tienen. Y lo más triste es que cada vez es más frecuente en mujeres jóvenes, y de tal manera que tenemos un problema de salud pública que está afectando sobre todo a mujeres en edad reproductiva. Además, no tenemos información sobre el impacto emocional, sexual, familiar. Tenemos cifras de casos y de muertes, pero esta enfermedad va más allá de la estadística. Hay consecuencias emocionales, personales, que impactan en la pareja, impactan en la familia, y pues de estos no tenemos datos duros. En México, cada hora se están diagnosticando 3 casos de cáncer mamario nuevos. Es decir, cuando terminemos esta plática dentro de 1 hora, en alguna parte del país habrá 3 mujeres diagnosticadas con cáncer mamario. Y desafortunadamente una de ellas morirá por esta causa. Entonces, este es el panorama que estamos viviendo. Y ahora lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos aumentar la cobertura de la mamografía, sí, podemos mejorar los tratamientos también, pero en realidad lo que tenemos que tener en mente es que si conocemos las causas de este tumor, podríamos hacer cambios para evitar dichas causas. De tal manera que se ha visto que el 90% de los casos de cáncer mamario son evitables, no se heredan. El 90% no tiene nada que ver con la herencia. Y se sabe que este tumor es una enfermedad multicausal, es decir, está asociada a diversos factores de riesgo que se combinan en cada mujer para aumentar su riesgo de desarrollarla y finalmente padecerla. Estos factores, fíjense, son de origen ambiental, de nuestro estilo de vida, cuestiones que podemos cambiar día a día. Ya lo hemos tal vez escuchado en otras ocasiones. La selección que hacemos de nuestros alimentos, la forma en que bebemos bebidas alcohólicas,
como practicamos ejercicio o actividad física en general, son factores que están asociados, pero sobre todo hay factores ambientales, químico-ambientales, de contaminación ambiental, que tenemos que conocer para de alguna manera reducir nuestra exposición a ellos y por lo tanto empezar a actuar en términos de prevención primaria, no secundaria. Miren, del cáncer mamario se ha sabido a través de los años que es un tumor ligado a la actividad hormonal sobre todo de los estrógenos femeninos, de las hormonas femeninas. No obstante, no es el único factor. Algunos de los cánceres mamarios están asociados a esa actividad hormonal, pero no todos. También se ha visto, como les mencionaba, que pues hay contaminantes ambientales y el estilo de vida y la susceptibilidad genética en menor grado. Ahora, si es un tumor que está ligado a la actividad hormonal, muchos de los contaminantes ambientales que se han identificado están asociados a su etiología, tienen actividad hormonal, se mimetizan con los estrógenos, compiten con ellos y de alguna manera son factores exógenos de actividad hormonal y les llamamos disruptores endocrinos exógenos. La actividad hormonal endógena de los estrógenos femeninos está ligada a nuestros eventos reproductivos femeninos. ¿Qué quiere decir esto? En otras ocasiones ya lo he explicado así. Imagínense una ventana de exposición a estrógenos endógenos que inicia cuando empezamos a reglar y termina la ventana cuando dejamos de reglar. Entre más tempranamente empieza la menstruación y más tardíamente termina, tenemos una ventana más ancha. Esa ventana se puede reducir si tenemos hijos, si lactamos, la reducimos porque son periodos en los cuales no hay producción considerable de hormonas femeninas. De tal manera que el alto riesgo por nuestras características reproductivas de padecer cáncer mamario es haber reglado tempranamente, tener una menstruación que se vaya tardíamente, es decir, la menopausia tardía, no tener hijos y, por supuesto, no dar pecho. Pero esas son situaciones de las características individuales de cada mujer. También la decisión de tomar anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal en la menopausia, sobre todo por periodos prolongados, pues son hormonas exógenas que ayudan a esta actividad hormonal que no es saludable para el desarrollo de cáncer mamario. En este dibujo lo que les pongo es que está bien, conocemos que esos son factores reproductivos, pero en realidad cómo los podemos modificar es difícil, a menos de que los anticonceptivos o la terapia de reemplazo o dar más pecho. Pero la decisión de tener o no tener tantos hijos o reglar temprano o dejar de menstruar no está necesariamente en nosotros. Y además estos factores no explican más del 30% de los cánceres mamarios. Es decir, 7 de cada 10 pacientes con cáncer mamario no tienen ninguno de estos factores reproductivos. Eso sugiere que la mayor parte de los cánceres mamarios tienen que ver con otras causas que no son necesariamente nuestro perfil reproductivo. Y es importante que entendamos aquí que cuando hablamos de cáncer mamario, estamos hablando de varios subtipos de cánceres mamarios. Ahora ya hay una lista mucho más amplia de la que tengo aquí de subtipos de cáncer de mama, pero ¿por qué es importante saberlo? Porque no todos están ligados con la actividad hormonal. Tal vez ustedes hayan escuchado que es un cáncer mamario triple negativo, o un HER2 positivo, un luminal B o luminal A. Bueno, estos subtipos, que son los más descritos a la fecha, no responden de la misma forma al tratamiento y ahora se sabe que no tienen los mismos factores de riesgo. El luminal B y el luminal A, que se ven del lado derecho de este cuadro, son los más comunes, están más o menos entre el 60% de los cánceres. El triple negativo está entre un 10-15%, y el HER2 hay combinaciones, pero básicamente los más importantes en fines poblacionales son el luminal B y el A.
y son los que realmente se ha visto están asociados a la actividad hormonal. Como ven en esta gráfica, el pronóstico, la supervivencia, es mucho mejor para luminal A y B, por ejemplo, comparado con el triple negativo. Entonces, difieren incluso pues en la manera en la que desarrollan metástasis, el tiempo en que logran invadir otros partes del cuerpo. ¿Y esto por qué es importante hablando de disrupción endocrina? Porque miren, en Estados Unidos se ha visto que el cáncer de mama que no tiene que ver con la actividad hormonal, es decir, el triple negativo, que es esta línea roja que abajo dice ER negativo, esa línea que va bajando, muestra que a través del tiempo este tumor está desapareciendo, está siendo cada vez menos frecuente, al menos en Estados Unidos. No obstante, los tumores que sí tienen que ver con la actividad hormonal como el luminal A y B son los tumores que han ido en aumento, no solo en nuestro país, sino también en Estados Unidos. Entonces preocupa saber, bueno, cuáles son los factores del medio ambiente que nos están haciendo incrementar nuestras exposiciones a disruptores endocrinos y que podrían estar explicando por qué no baja la incidencia de cáncer mamario. De estos factores ambientales y dietéticos del cáncer mamario, tenemos pues diferentes compuestos que se encuentran no solamente en el agua, en el aire, se encuentran en los alimentos y son compuestos a los que cada día nos exponemos. Y nos exponemos sin saber que los estamos aspirando, estamos comiendo, lo tenemos día a día. Entonces, un poco el objetivo de esta plática es que sepamos qué es, dónde están, cuáles son esos contaminantes y esas sustancias a los cuales pues tenemos que tenerles un poco de precaución y tratar de tomar acciones para, como les decía, evitar el contacto con ellos. Empecemos con el primero. Miren, en México, nuestro grupo de investigación aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, nos cercioramos, vimos que en nuestro país las tasas de incidencia de cáncer de mama, es decir, los casos nuevos, eran 3 o 4 veces más altas en algunos sitios del norte del país comparados con el sur. La parte centro-norte de México se caracteriza, pues no solo por ser más industrial, también hay más agricultura, incluso bueno, todo esto conlleva pues también a más contaminación. Pero además en la parte centro-norte de nuestro país, vimos que había una contaminación natural en el agua de consumo por arsénico. Este es uno de los metaloides que ya había sido identificado por la Organización Mundial de la Salud como carcinógeno tipo 1. ¿Qué quiere decir eso? Que hay evidencia suficiente experimental en animales y en humanos para considerarlo un factor de riesgo de diversos cánceres, pero no estaba considerado el cáncer de mama. Principalmente se asocia el arsénico con cáncer de piel, se asociaba con cáncer de piel y con cáncer de vejiga. Por las investigaciones que hicimos, demostraron que el arsénico en el norte de México obviamente está asociado de una manera en forma de riesgo, aumenta el riesgo de las mujeres que consumen agua contaminada con este metaloide. Los puntos que ven en el mapa del lado derecho son los sitios donde en México se ha muestreado el agua de consumo y tienen concentraciones muy elevadas de arsénico. Ahora bien, esto es un contaminante natural, no procede necesariamente de la industria o principalmente es de origen natural y nos tocó geográficamente en nuestro país tenerlo en esa zona. Hay otros lugares en el mundo que también tienen este problema. Por ejemplo, en el sur de América Latina, en Chile, en Argentina, en Bangladesh, o sea, incluso hay algunos sitios en Estados Unidos que tienen el problema de hidroarsenicismo, así le llamamos. El punto aquí es que este metaloide
lo estudiamos en las mujeres con cáncer, porque pues si se acuerdan, incluso hace unos 2 o 3 años aquí hubo algunas noticias de la cantidad de arsénico que había en algunas bebidas, como la que les estoy mostrando aquí. Entonces era un hecho que el arsénico se estaba consumiendo en diversas formas, no solo en el agua no embotellada, sino también en estos refrescos, y que la incidencia de cáncer de mama pues estaba muy alta en esa región. Nos dimos a la tarea de evaluarlo, y lo que vimos es que no voy a entrar en detalles de esta gráfica de metabolismo, lo que vimos es que el riesgo está asociado a la forma en la que cada una de nosotras o nosotros metabolizamos este metaloide. En palabras muy sencillas, el arsénico que ingerimos en el agua lo eliminamos vía orina, literalmente lo orinamos, y lo eliminamos de 2 formas. La que está del lado derecho que dice MMA y la otra que está como DMA son las que de nuestro interés. Esa eliminación depende de cada individuo, cada quien tenemos diferentes porcentajes, y el porcentaje en verde que les pongo ahí es el porcentaje del compuesto que tendría menos asociación, es decir, no es un compuesto de riesgo para cáncer de mama, mientras que el compuesto rojo, el MMA, se considera un compuesto carcinógeno, sin entrar en más detalles. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que entre más eliminemos el arsénico ingerido en la forma dimetilada, la forma de DMA del 60 al 80%, pues menos en riesgo estaríamos, porque todo el arsénico ingerido lo estaríamos eliminando vía orina en la forma dimetilada, que es la menos dañina para el caso de cáncer de mama. Pero varía. Hay mujeres que no llegan a la forma dimetilada y más bien se quedan en la forma monometilada, que esa es la muy asociada al cáncer de mama, es la más peligrosa. De tal manera que si nosotros tenemos más MMA, es decir, metilamos en menor grado, porque acuérdense que el MMA es un solo grupo metilo y el DMA son 2 grupos metilo, es dimetilado. Las mujeres que no alcanzan a llegar a la dimetilación y se quedan en la metilación con un solo grupo metilo, pues tienen más riesgo. Y es lo que se representa en esta gráfica de manera más sencilla. Es decir, entre más formas monometiladas encontramos en las mujeres, más riesgo de cáncer mamario. Entonces la pregunta aquí sería, ¿y de qué depende la metilación? Pues recuerden que los grupos metilos son un carbono, un hidrógeno y 3 hidrógenos, un CH3, y estos grupos metilo se pegan al arsénico de manera que lo hacen más soluble. Entre más grupos metilos, como la forma dimetilada, este arsénico es más soluble y lo vamos a eliminar por orina. La forma monometilada solamente tiene un arsénico. Entonces, un grupo metilo. Entonces, estos grupos metilos los podemos encontrar en la dieta y los encontramos en muchos alimentos, sobre todo los alimentos de hojas verdes, verde oscuro, por ejemplo, la espinaca, la selga, etcétera, son donadores de grupo metilo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tomo agua que no huele, no sabe diferente, el arsénico no le da ningún color, ni olor, ni nada de esto, la tomo diariamente, estoy tomando arsénico, pero si eso lo acompañara con una dieta rica en vegetales de hoja verde oscura, pues sí estaría tomando arsénico, pero modulando este riesgo de manera que lo eliminaría más. Este es uno de los primeros factores de los que les voy a hablar hoy. Seguramente al final vamos a encontrar muchas preguntas al respecto, pero voy a seguir. Además hay otros metales. Les dije que aquel era un metaloide, pero ahora vamos a hablar de metales. Y aquí pueden ver la cantidad de metales a los que nos exponemos todos los días, que de alguna forma están ligados al cáncer mamario. Está el aluminio, el cadmio, níquel, plomo, etcétera. Y vean en estas fotografías más o menos las fuentes de exposición a estos metales. Supongamos el cadmio, sabemos muchos que el tabaco, los cigarros son fuente de cadmio y también de níquel. Eso es más conocido, diría yo, que los lipsticks que están aquí, o posiblemente los camarones, ¿no?
los mariscos, bueno, todos estos son fuentes de metales y las tenemos en nuestra vida diaria. El aluminio se encuentra en muchísimos cosméticos, incluso en algunos medicamentos, en productos de cuidado personal, como son los desodorantes. Y bueno, el plomo, que se ha estudiado más en México por el tema de el uso de la loza vidriada, bueno, entre otros, pero vamos, hay más metales, esto solo es una pequeña muestra. ¿Qué hicimos con el tema de los metales? Pues nos pusimos a ver dónde había exposición a metales en México, y esto sí ya más de origen antropogénico, es decir, no natural como el arsénico, sino por las industrias donde se producen fertilizantes, pinturas, etcétera, que por supuesto hay muchas están concentradas en la parte norte de México. Entonces aquí en esta diapositiva pueden ver cuáles son los estados en los que se han encontrado concentraciones de metales en personas, de plomo, de manganeso, cadmio, todos estos metales que pululan en el ambiente, pues los encontramos en muestras biológicas de residentes de estos estados. O sea, el hecho es que están ahí y proviene, pues les digo, de diferentes fuentes, como se los mostré en la diapositiva anterior. Entonces, estos metales los estudiamos utilizando metodología estadística que permite evaluar las sustancias muy correlacionadas. Para las personas que no están en el área estadística, fíjense que de repente estos estudios en humanos tienen limitaciones. Por ejemplo, el hecho de que la estadística tradicional no nos permite evaluar dos cosas al mismo tiempo que estén íntimamente relacionadas. Por ejemplo, si hablamos de tabaco y alcohol, a veces podemos estudiar el tabaco por una parte y el alcohol por la otra, a menos, con estadística, les repito, tradicional, a menos que usemos estos nuevos modelajes que permiten romper esas correlaciones muy fuertes. Bueno, hicimos uso de esa tecnología y lo que vimos es que pues no nos exponemos solo a un metal todos los días. Tenemos en nuestro organismo, si yo les tomara muestra a todos los que están ahorita conectados, no sé, se irían para atrás, de ver la cantidad de diferentes metales que tenemos en nuestro organismo al mismo tiempo. Y el análisis que hemos hecho hasta ahora de estos factores ha sido con una estrategia de 1 por 1. Estudiamos plomo, y luego estudiamos cadmio, luego mercurio, pero ya en estos estudios más recientes, poniendo todos los metales y midiendo, evaluando en una misma persona diferentes contaminantes, pues encontramos esto. Miren, por ejemplo, en una sola persona pueden encontrar molibdeno, cobalto, cadmio, vanadio, todos los metales que están aquí. Estaño, antimonio, cromo, plomo, aluminio, níquel, ¿sí? En mayor o menor cantidad. Pero son mezclas que están en nuestro organismo, con ellas vivimos todos los días. Esas mezclas a su vez se pueden subagrupar con estas técnicas estadísticas, y aquí vemos en estos dos círculos, un círculo verde que les señala molibdeno y cobalto, y otro un rojo, que está plomo, níquel, aluminio, estaño, antimonio y cromo. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos todos esos metales en nuestro organismo, pero no se asocian de la misma forma con el cáncer mamario. Lo interesante fue ver en estos estudios que los que están en rojo son metales que en conjunto, la presencia conjunta, concomitante de ellos, incrementa el riesgo de cáncer mamario. Quiere decir que las mujeres que desarrollaron cáncer de mama en esta zona norte del país tenían concentraciones mucho mayores de estos metales comparadas con las que no lo desarrollaron. Mientras que las mujeres que no desarrollaron cáncer de mama tuvieron más concentración de molibdeno y cobalto, que por cierto son metales esenciales, mientras que el plomo, el níquel y el aluminio, por supuesto, no son metales esenciales. Entonces, con esta metodología hemos podido entender más la complejidad de los factores que se combinan para aumentar un riesgo determinado, en este caso de cáncer mamario. Entonces, de tal manera que cuando la mezcla roja, que aquí se ve rosita,
la estudiamos con el cáncer de mama, vemos que los valores están, estos valores de 1.16, 1.14, 1.20, a los que no sean epidemiólogos no se preocupen, lo único que quiere decir es que hay un 16, 14, 20, 15, 20% más de riesgo en las mujeres que tienen esa mezcla que las que no lo tienen. Esto lo llamamos razones de momios, la nulidad, es decir, el valor 1 es la no asociación, y aquí estamos teniendo razones de momios mayores de 1 y que se traducen en un incremento de riesgo. Y ustedes ya podrán estar ahorita deduciendo por qué la mezcla 2 está en verde, las razones de momio están abajo de 1, y esto quiere decir que las mujeres que tienen más de estos metales, que fue el cobalto y el molibdeno, pues no tienen mayor riesgo, al contrario, tienen una protección por haber tenido mayor concentración de esos metales en su organismo. De tal manera que cuando estudiamos estos metales por los subtipos de cáncer de mama, vean, el primer bloque es el que les había comentado que son los llamados luminales, luminal A y B. El segundo es el HER2 y el triple negativo, que les decía que son los que no tienen que ver con la actividad hormonal y que no son tan frecuentes, son menos frecuentes en nuestro país. Pues vean que estos metales justamente se asociaron con los luminales, el luminal A y B, cuando dividimos los subtipos, y vemos que las mujeres con este tipo de subtipo de cáncer de mama, pues tienen 19%, tuvieron concentraciones de metales, de los del círculo rojo, plomo y antimonio, que las pusieron en un riesgo 1.19 veces más frecuente el cáncer en ellas que en las que no. Hay un 19% más de cáncer mamario en las mujeres que tienen estas concentraciones que las que no las tienen. Son todas las formas en las que podemos traducir este riesgo. Muy bien, pero no, todavía está el asunto es un poco más complejo, porque, ok, tenemos los factores reproductivos, que ya nos dan un punto de partida a cada una de nosotras. Y bueno, dicho sea de paso, este tumor es muy frecuente en las mujeres, pero también se da, el 1% de los casos se da en los hombres, pero en su mayoría pues es en el sexo femenino. Y la verdad es que la investigación del cáncer de mama masculino pues está bastante rezagada y probablemente se compartan los mismos factores o hay algunas pequeñas diferencias. Y bien, entonces, si partimos de la parte reproductiva, entramos a la parte de los metales y metaloides, ahora vamos a entrar a otros factores que tienen que ver con la utilización de plásticos. Y la cuestión de la utilización de plásticos, la verdad es, para mí, el tema que nos va a ocupar en los próximos años. Entonces, ustedes conocen que hay plásticos duros, hay algunos más suaves, maleables. Para que eso se logre, se le añaden a los plásticos algunos compuestos químicos. Por ejemplo, tenemos los famosos ftalatos, que son compuestos que se han utilizado desde hace muchos años. Supuestamente se añaden a estos plásticos al PVC, pero no se unen químicamente, y ese es el asunto, que como no se unen químicamente, pues pueden migrar del envase o del producto hacia el alimento o hacia el shampoo o lo que esté contenido en él. Entonces, los ftalatos tienen actividad endocrina. Algunos de ellos mimetizan literalmente la actividad del estradiol, y además su utilización en el mundo ha sido muy intensa. En muchos países ya están regulados, no obstante, pues en nuestro país carecemos de esa regulación todavía. Entonces, ¿qué hicimos con este asunto de los ftalatos? Pues igual, siguiendo la misma metodología con los metales, nos dimos a la tarea de estudiarlos, es decir, bueno, ¿dónde están estos ftalatos? Y si las mujeres tenemos concentraciones detectables. Estos artículos que les estoy poniendo en inglés, que obvio no voy a entrar en detalle de ellos, es solo para los que estén interesados, quieran seguir más el tema científico a profundidad, pues aquí están las referencias. Pues hicimos una investigación para medir
estos ftalatos en mujeres. Y miren, les tengo que explicar primero, los ftalatos son una gran familia. Grosso modo hay de bajo peso molecular y de alto peso molecular, pero hay muchas más divisiones. De una manera muy simplista, aquí ven del lado izquierdo, dice producto EMP, MBP, etcétera. Son acrónimos de ftalatos de bajo peso molecular. El MEP es monoetilftalato, monobencilftalato, así, ¿no? Y del lado derecho están como de color naranjita, lo veo yo aquí como en verde, están los ftalatos ya de más alto peso molecular. Es importante distinguirlo porque la actividad hormonal que tienen estos compuestos tiene que ver en parte con el peso molecular de estas sustancias. Entonces, lo que hicimos fue medirle en la orina a mujeres estos metabolitos de ftalatos y asociarlos con la utilización de productos de cuidado personal. Entonces, lo que ven aquí es, por ejemplo, que los ftalatos de bajo peso molecular, pues se asociaron con la utilización de shampoo, de sombras de ojos, los perfumes, cremas antiedad. Si me dicen qué marca, no sabemos. O sea, en realidad esto fue hecho con un cuestionario de usted utiliza shampoo cuántas veces a la semana, etcétera, etcétera, pero no pedimos marcas. Lo que tendríamos que hacer después es entrarle a cuáles son las marcas que tienen más ftalatos. Y de la misma forma, preguntamos el consumo de agua embotellada y también en recipientes de plástico. Entonces, no solamente, por cierto, muchos de estos ftalatos se utilizan un poco para plastificar la sombra que nos ponemos, etcétera, para que se adhiera de alguna manera. En fin, el mensaje aquí es que los ftalatos los tenemos y tenemos más de un ftalato en el organismo y están asociados con la utilización de estos productos. Pero lo peor de todo es que entre más productos usemos, pues más ftalatos tenemos. Y de tal manera que, por ejemplo, aquí ven esta gráfica muy simple que te dice, bueno, si utilizas uno solo de estos productos, o sea, perfume o crema antiedad o lo que sea, pues tendrás menos ftalatos. En la medida en que usas perfume, crema antiedad, etcétera, va aumentando tu concentración de ftalatos en el organismo. Y obviamente, pues, ustedes me dirán, no solamente usamos shampoo diariamente, usamos shampoo y otras cosas más, ¿no? Entonces, esto se suma a la contaminación por metales, a nuestra historia reproductiva, y bueno, y esta situación de exposición a través pues, de los productos de nuestra vida cotidiana. El riesgo de cáncer mamario con ftalatos pues, se incrementó, de tal manera que al aumentar la utilización de ftalatos, aumentó la razón de momios, de la misma forma que lo vimos con los metales. No voy a entrar ya más en detalles de razones de momios, de intervalos de confianza, etcétera, para hacer mucho más ágil la presentación. Encontramos también otro contaminante que es el bisfenol A. El bisfenol A, también les comento que ya está regulado, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. De hecho, ustedes pueden comprar en Estados Unidos botellitas de plástico o biberones y dicen libre de bisfenol. De hecho, por ejemplo, Brasil en Latinoamérica es uno de los países que ya lo tiene regulado, sobre todo para los productos para bebés. Entonces, igual que los ftalatos, se añade a los plastificantes y de hecho se encuentra incluso en la cerradura de estaño y en el sello de estaño de algunas latas. También, por ejemplo, lo pueden ver ahí en equipos de venoclisis. Hace muchos años hubo algún estudio que se hizo en bebés en el Seguro Social y encontraron no bisfenol, pero ftalatos en los niños en la orina de bebés que habían estado en los cuneros por alguna situación de complicación de nacimiento y que habían tenido que recibir algún suero o algún tratamiento con equipos de venoclisis. Los bebés tuvieron muchos más ftalatos en orina que los niños que no habían pasado por ese tipo de tratamientos. Entonces, como ven, la evidencia de que
tanto los ftalatos como el bisfenol están en plásticos y demás productos, es contundente. O sea, no hay nadie que pueda negarlo. Lo que preocupa, por ejemplo, es que, vean, los niños, las mordederas y muchos de los utensilios para bebés, tienen bisfenol. Entonces surge ya llamar la atención para empezar a regular este tipo de productos en nuestro país. Bueno, el bisfenol también salió asociado al cáncer de mama y dirán, ay doctora, pues todo está asociado. Pues claro, acuérdense que les dije que esta es una enfermedad multicausal. No hay una sola causa que sea necesaria y suficiente. Es decir, por no haber tenido hijos voy a desarrollar cáncer de mama. No. Estos son subconjuntos y combinaciones de factores que en otras ocasiones me he atrevido a decir, varían de mujer a mujer. El set de factores que propicia el cáncer en una persona no necesariamente es el mismo conjunto de factores que lo haría en otra persona. La cuestión es que los tenemos en el ambiente y son muchos y pues tenemos que estar conscientes de ellos. Ahora entremos a la parte de la dieta, que también tiene pros y contras. Miren, la dieta por una parte tiene factores que nos ayudan, pero otros que pues puede ser vehículo de contaminantes que no son saludables. De manera general, les quiero comentar que ahora lo que se ha puesto mucho más de moda es estudiar los patrones dietéticos, igual que el asunto de las mezclas, de contaminantes, no nos exponemos a un solo contaminante, sino a una mezcla. Bueno, la dieta igual, o sea, la dieta no comemos un solo alimento, comemos una serie de ellos y vamos variando esa dieta a través del tiempo, entonces hablamos de patrones. Se han establecido algunos patrones más saludables que otros. En general, esta diapositiva les muestra, pues, una aproximación a cuáles son los países que tienen mayores patrones más saludables y no. Como ven, nuestro país se encuentra como a la mitad de los extremos, ¿no? De los colores rojo y azul. Bueno, somos un país que comparado con el resto de los países, con patrones muy poco saludables, pero podemos hacer mucho por mejorar nuestra alimentación. ¿Y por qué? Porque dentro de esos patrones hay ciertos nutrimentos que han sido relacionados tanto para bien como para mal con el cáncer mamario. Las frutas cítricas, crucíferas, incluso los lácteos, aunque hay cierta controversia, los flavonoides contenidos, etcétera, son, y por cierto, y algunas vitaminas, pues son factores que nos ayudan globalmente en conjunto a tener un menor riesgo. Pero el consumo de grasa animal, sobre todo, y de bebidas alcohólicas, que es uno de los factores de riesgo más importantes, el exceso en el consumo de alcohol, pues son cuestiones de la dieta que tenemos que tomar en cuenta. No quiere decir que no comamos nada de grasa animal, pero en realidad es el exceso, tanto de lo perjudicial como de lo benéfico, lo que hay que cuidar. En realidad la dieta lo que requiere día a día es un balance, comer un poco de todo. El consumo de alcohol, sí hago hincapié en que pues uno de los primeros factores de riesgo detectados para el cáncer de mama, sobre todo por los primeros estudios que se hicieron en Europa. ¿Por qué? Porque, bueno, el consumo de alcohol diario en Europa, pues es mucho más alto que el que tenemos en México. Afortunadamente en nuestro país, con todo y que vean aquí, hay un 20% de población con consumo excesivo de alcohol, comparado con países europeos, todavía no llegamos a niveles tan altos. Pero bueno, lo que sí es de llamar la atención es que poco a poco estamos teniendo un incremento, ¿no? en el consumo excesivo de alcohol. ¿Qué es excesivo? O sea, 5 copas o más en una sola ocasión. De eso estamos hablando. Entonces, si eso está aumentando en nuestro país, pues es un foco rojo que tenemos que poner atención porque ese es uno de los factores más involucrados en la etiología de cáncer de mama. De manera tal que si vemos el panorama en nuestro México, pues miren, el consumo de frutas y verduras no anda muy bien, la mitad de la población no consumimos lo que deberíamos,
Además, el consumo de leguminosas que es recomendable, pues no tenemos todavía las cifras adecuadas. El 75% de la población consume menos de 13 gramos, que es lo que se recomienda. Y lo que es muy preocupante, pues es el 75% de la población excede el consumo de azúcar. Pero acuérdense que estos refrescos vienen en envases de plástico. Y lo que hemos encontrado también es que esos refrescos, que el contenido de bisfenol se asocia con el consumo de refresco, es decir, con envases de plástico. Entonces, estamos teniendo en estos refrescos no solo la parte de azúcar, sino también de la contaminación química. De manera tal que si dividimos a nuestra población de manera muy gruesa, encontramos como 3 grupos. A lo mejor cada uno de ustedes que está escuchando ahorita esto se ubique en alguno. O comemos de acuerdo a un patrón llamado occidental, o uno basado en plantas y más prudente, o alto en grasa y proteína animal. Y vean, las fotografías hablan por sí mismas, pues cómo se caracteriza cada uno de los patrones, ¿no? Eso, el que se ha asociado, por supuesto, con un menor riesgo de cáncer de mama, pues es el que está en medio, que tiene un mayor consumo de cereales, de granos enteros, de leguminosas, comparado con el occidentalizado, que es más comida rápida, azúcares añadidos, y toda esta cuestión, y el otro que es alto en grasa, antojitos y fritangas y demás. Bueno, esto también lo hemos estudiado y lo publicamos, y ahí explicamos cuál es el patrón que pues deberíamos de seguir, porque la dieta en realidad, pues les digo, es una recomendación general. No podemos comer solo de una cosa o dejar de comer de otra. Pero bueno, aquí el mensaje nuevamente es, la dieta también tiene que ver. Ya casi para finalizar, un asunto más que hay que cuidar, pues es la obesidad, el sobrepeso. Se ha visto cómo hay una asociación importante sobre todo con cáncer mamario en la posmenopausia, a mayor ganancia de peso después de la menopausia, hay un incremento en el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y en contraste, la actividad física, que ha sido poco relacionada como factor protector de cáncer de mama, cada vez es más evidente que reduce el riesgo de este tumor. Y uno diría, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la obesidad, no sé, con el cáncer de riñón? Bueno, pues tiene que ver, o sea, la obesidad es un estado permanente de inflamación que tiene diferentes mecanismos y vías por las cuales nos puede incrementar el riesgo no solamente de cáncer de mama, pero también de otros tipos de cáncer. Y para cerrar el tema que les tenía para hoy, pues pongámonos a pensar. La mujer, el perfil de la mujer moderna es, pues, tener 1 o 2 hijos o ninguno, ya es más bien la regla, ¿no? No es como antes, que las familias eran numerosas, y debido a la actividad que estamos teniendo día a día, pues se retrasa cada vez más la edad al primer embarazo por la forma de vivir. La lactancia, sí, se promueve la lactancia para el niño, para que el niño reciba los nutrimentos y los anticuerpos que se requieren, pero creo que nos falta un poquito más de promoción en términos de la lactancia ayuda también a la madre para prevenir el riesgo de cáncer de mama. Cambios en la dieta, pues hemos tenido mucho a través de los años, y pues ninguno de ustedes me va a dejar mentir que la occidentalización de nuestra dieta pues es evidente, y obviamente eso no nos lleva a nada saludable. Y el incremento de las exposiciones ambientales, aunque ha sido pues hasta recientemente documentado y asociado a este tumor, es un hecho que lo tenemos día a día, y yo les aseguro que debe de haber muchos otros contaminantes que ni siquiera, disruptores endocrinos, que ni siquiera hemos evaluado y a los que nos exponemos todos los días. Si hacemos en conjunto toda esta reflexión, pues cada una de nosotras conocerá a alguien que ha desarrollado esta enfermedad, y esa persona tal vez esté pensando, yo estuve haciendo esto, lo otro, etcétera. No se trata de eso. Lo que se trata ahora es de ver hacia adelante y decir, si tenemos toda esta información, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer? Pues miren, tenemos que actuar, porque si vemos esta penúltima gráfica, tenemos una alta mortalidad.
por cáncer de mama en nuestro país. Es el primero, la primera causa de muerte por cáncer en nuestro país. Ya desplazó al cáncer de pulmón, que solo se da en hombres y mujeres. Pues el cáncer de mama principalmente en mujeres y ya lo desplazó, es el primero. Tenemos que hacer que la gente haga suyos los factores de riesgo prevenibles y esos factores de riesgo hay que disminuirlos. De alguna forma hay que empezar a exigir la legislación, tratar de utilizar plásticos al máximo, consumir vegetales de hoja verde, cuidar nuestro peso, sobre todo en la posmenopausia, hacer actividad física, tomarlo como bañarse diario, hacer actividad física diario. Y por supuesto, eso se puede lograr a través de educación, de información, como este tipo de esfuerzos que estamos haciendo. Tenemos que informar más a la población. ¿Para qué? Pues no solo para disminuir sus factores de riesgo, sino también para aumentar la demanda oportuna del diagnóstico temprano. Entramos ya a la fase de decir, bueno, si tengo ya un tumor, quiero que me lo diagnostiquen tempranamente. Tenemos que pugnar porque haya mayor cobertura de los servicios de salud para tener más mamógrafos y tener más posibilidad de tener una mamografía a tiempo, porque eso va a evitar de alguna forma que se diagnostiquen los tumores en etapas avanzadas, porque estas etapas le están costando al sistema de salud. El tratamiento de cánceres avanzados es muy costoso. Entonces, de alguna manera, este círculo que tenemos aquí vicioso, lo tenemos que cortar en alguna parte para que se vuelva más bien un círculo virtuoso y no vicioso. De alguna forma, tenemos que empezar hoy. Hoy estamos con la información de factores de riesgo prevenibles y que yo la verdad les comparto pues con mucha responsabilidad y con el compromiso y con la expectativa de que cada uno de ustedes tome algo de lo que escucharon hoy para ponerlo en práctica. Para cerrar, hoy es un día muy especial, 17 de octubre, a las 10 horas de la mañana, tiempo de Washington, 12 horas, justo cuando estábamos empezando aquí a las 12 en punto, se lanzó a nivel mundial el esfuerzo que fue propiciado por la Organización Mundial de la Salud, que conocemos como Código Cáncer Latinoamericano. Existe un Código Cáncer Europeo, es decir, información que se ha dado al público en Europa para disminuir el riesgo de los cánceres más frecuentes en ese continente, pero que no necesariamente son ni los mismos aquí, ni los mismos factores de riesgo. Entonces, este Código Cáncer Latinoamericano que acaba de ser lanzado, nos sumamos a esa celebración, fue el esfuerzo de muchos investigadores de Latinoamérica, un esfuerzo para Latinoamérica con evidencia de estudios latinoamericanos y en español, y trata justamente de concretar todas las recomendaciones específicas basadas en ciencia, no mitos, sino recomendaciones basadas en evidencia científica para que la población los pueda hacer suyos y pueda actuar. Entonces, pues, ¿qué más? Coincidimos justamente con este lanzamiento, yo estoy muy contenta, fue un trabajo intenso, varios investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública contribuimos a este esfuerzo, ahí están las fotografías, y bueno, pues, para mí es así como icónico que esto haya coincidido. Finalmente, toda esta información que la trato de dar de manera no técnica, la pueden encontrar en cápsulas informativas que desarrollamos para público en general. Aquí les muestro, por ejemplo, una de ellas, son 25, algo así, cápsulas con temas diferentes de dieta, plaguicidas, etc. Cada una son cápsulas muy pequeñitas, de 1 minuto y medio cada una, en las cuales ustedes pueden aprender un poquito, incluso si van en el carro, la pueden escuchar o alguna cosa así, y van a poder tener más información detallada de todo lo complejo de esta enfermedad y algunas recomendaciones puntuales que pueden llevarse a su vida diaria. Pues yo les
agradezco mucho a las 260 personas que veo aquí conectadas y pues quedo yo abierta. Estoy justo 3 minutos antes de la hora. Creo que nos queda un poco de tiempo para preguntas. No sé si, Nene. Sí, muchísimas gracias, doctora Lisbeth Lee, por esta valiosísima información. Creo que fue, aparte de muy clara, muy importante por el tema que ya comentamos al principio, ¿no? Por este mes conmemorar el cáncer de mama, y donde ya diste una muy buena reseña de todas las situaciones que pasamos como mujeres, y la idea de tu presentación es hacer esta prevención y hablar de datos muy duros que también podamos hacer conciencia desde el nivel personal, pero también a nivel institucional, a nivel secretaría nacional, etcétera, y que cada uno de los que estamos aquí podamos contribuir en algo a esta prevención. Y que este dato que mencionaste me dejó súper impactada, ya lo había escuchado, pero que me sigue impactando, ¿no? Que cada hora se diagnostican 3 mujeres y la mitad de ellas son jóvenes en edad reproductiva. Y además una de ellas muere. Entonces, el que todos los que estamos aquí y que podamos replicar esta información, podamos contribuir para que al menos una de estas mujeres no muera, y que también se disminuya el número de diagnósticos y de mujeres, más bien, que puedan ser diagnosticadas por este cáncer. Entonces, el que ya no sean 3 mujeres, sino sea una mujer, y que no haya muertes por esto, pues creo que ese es el valor agregado que tiene el difundir esta información. Y bueno, todo esto también que nos comentaste acerca de la prevención primaria y secundaria, creo que también es importante difundirlo, darlo a conocer en diferentes sectores de la población, y hacer también estas intervenciones desde los servicios de salud, que muchos de los que están aquí son de estas instituciones, para que podamos, como ya decía, disminuir las estadísticas de diagnóstico y también pues de muerte. Y bueno, pues creo que la explicación muy clara sobre estos factores de riesgo también nos ayuda de manera personal para evitarlos, para también hacer una prevención, para también replicarlo y tener estilos de vida pues mucho más saludables y con hábitos mucho mejores, que nos permita pues efectivamente hacer esta disminución de los riesgos, y también como instituciones de salud que podamos replicarlos a nuestra población. Entonces, te agradezco mucho. Hay varias preguntas que nos han estado haciendo a lo largo de la presentación. Voy a leer algunas y también invito a los que tienen algunas preguntas. Tenemos unos minutos que nos hagan aquí en la sección de preguntas y respuestas. Y Carolina Vargas nos pregunta que si en Morelos se han estudiado la existencia de metal o metaloides, si hay algún estudio o algo así. No tenemos información, sobre todo de arsénico. Sabemos que hay concentraciones de arsénico detectables, pero no tenemos algún estudio relacionado con cáncer. Ok. Y bueno, también Susana Velázquez, si los protectores solares tienen ftalatos. Es posible que los tengan, es posible. De hecho, en el estudio de los productos de cuidado personal se asociaron en menor grado, pero no sabríamos ni qué cantidad, ni tampoco qué marcas. Ese es un campo, una oportunidad de trabajo para quien le interese, evaluar la cantidad de ftalatos en diferentes productos de este tipo, y creo que sería una gran contribución. Ok, perfecto. Entonces, y bueno, va muy vinculada a esta pregunta que hizo Susana Velázquez, a sus demás, acuerdo a sus investigaciones. Es una pregunta más personal. No debemos pintarnos el cabello, supongo, o usar shampoos, cremas. ¿Eso disminuirá nuestro riesgo de cáncer, o sea, de desarrollar cáncer? Sí, o sea, a ver, vamos a ver. Sabemos que todas estas pinturas y cosas que nos ponemos tienen estos compuestos. Lo que no sabemos es en qué concentración y si existen algunas que lo tengan en menor o mayor grado. Entonces,
Lo ideal sería, pues obviamente, no ponerse nada de estas sustancias, pero creo que también es un extremo antes de saber cuáles son los productos que los contienen y les digo en qué medida. Nuevamente es un campo que tenemos que desarrollar. Seguramente habrá químicos analíticos aquí conectados, laboratorios interesados, otros grupos de investigación que con solo el hecho de medir, cuantificar estas sustancias en diferentes productos ayudarían muchísimo, orientarían muchísimo a una política pública para regular, ¿no?, su utilización. Sí, 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 efectivamente creo que es un campo muy importante, ¿no? Que se puede hacer ahí varias investigaciones. Y hay varias preguntas sobre el uso de anticonceptivos o terapias de reemplazo, que ya lo mencionaste, pero que seguramente hay algunas inquietudes porque pues, es un uso común entre las mujeres. Entonces, no sé si nos quieras platicar un poco más, decir, ¿se recomienda, Sí, si no se recomienda, hasta cuánto tiempo, etcétera? muchísimas gracias por esta pregunta porque sirve para enfatizar. Miren, el uso de anticonceptivos en general y de la terapia de reemplazo no se recomienda por más de 5 años. 5 años, ¿sí? Los estudios más sofisticados y con muchísimo rigor científico que se han hecho, han demostrado eso, que a partir de los 5 años empieza un incremento de cáncer de mama. Pero miren, lo más importante es, y no lo mencioné, es que hay unos cuantos países en los cuales la incidencia, es decir, el número de casos nuevos, ha ido bajando. No es el caso de México ni de la mayoría de los países. Todos los días hay más casos. Uno de ellos es Estados Unidos y me preguntarán, ¿y cómo le hicieron para que bajara el número de casos? Pues justamente hubo una reducción sustantiva en el consumo de anticonceptivos, modificaron la regulación y, y se estima que solo por el hecho de haber a nivel poblacional reducido el tiempo de uso de anticonceptivos y de terapia de reemplazo hormonal, se está viendo ya un descenso. Esa es la prueba más dura, fehaciente, de que estas sustancias están relacionadas, ¿sí? Entonces, en concreto, no los usen más de 5 años. Sí, que justamente en este proyecto que mencionabas de Más Conciencia, Menos Cáncer, se grabó un testimonio de una mujer donde pues el tratamiento o bueno, este uso de anticonceptivos fue muy prolongado, mucho más allá de 20 eso, años, 20 años. de 20 años específicamente. Y eso derivó a un problema de cáncer. Y ella decía, bueno, es que a mí nadie me dijo, y pues al no tener información, pues ella asumió que era adecuado. Entonces creo que justamente tener esta información y como decía al principio, lo podamos replicar de manera responsable, buscar todas las fuentes para que nuestras conocidas y podamos hacer pues esta información adecuada, pues se disminuyan esos casos, ¿no? Y que, bueno, en este testimonio, afortunadamente la mujer tuvo un muy buen tratamiento y está bien, pero sí, yo creo que este tipo de información que no tenemos tan a la mano como mujeres o como los hombres, que puedan también replicarlo a sus mujeres en casa y en otros lados, pues creo que es muy responsable también poderlo hacer, ¿no? Esta difusión de la información. Bueno, también Fátima Ramírez dice, ¿sería adecuado recomendar el uso de suplementos de ácido fólico con fines profilácticos para cáncer de mama? No, no, y qué buena pregunta. No, a ver, el ácido fólico, los folatos, bueno, son donadores de grupos metilo, pero el ácido fólico tiene una, ¿cómo podría explicar? Efectos contrastantes, es decir, para la prevención, para prevenir que se desarrolle un tumor, deberíamos comer alimentos con ácido fólico sin necesidad de suplementar. Una vez que está instalado el tumor y no lo sabemos, pueden pasar ahí unos meses que tenemos un tumor y no sabemos, todavía no nos lo han detectado, el ácido fólico lo alimenta y puede incluso ayudar a que se propague.
Entonces no necesitamos suplementarnos con ácido fólico. Lo hacemos durante el embarazo con otros propósitos para evitar problemas en el bebé de efectos en el cierre del tubo neural, etcétera. Pero nada, ningún suplemento, ni de ácido fólico, ni de antioxidantes, ni de omegas, nada de esto está recomendado para prevenir el cáncer de mama. La naturaleza es muy sabia. Si comemos balanceadamente, si no somos sedentarios, si no excedemos el consumo de alcohol, por ahí no va a ser. ¿Sí? Entonces es como cuidar tener como la sabiduría y la información de cuidar ese balance. Sí, que lo comentabas muy bien en tu presentación, ¿no? Sobre cómo también nuestra dieta es muy relevante, ¿no? Este consumo de frutas y verduras, este consumo también de leguminosas y la disminución absoluta de bebidas endulzadas, de la disminución de bebidas alcohólicas y poder tener ya lo decía, ¿no? Una vida mucho más saludable y combinada con actividad física, pues definitivamente va a ayudar mucho a esta prevención que justo mencionábamos. Y bueno, un par de preguntas más. Dice, ¿hay en el sector salud tratamientos intraoperatorios o nuevas tecnologías? No lo sé, de tratamientos no es mi área. No tengo información sobre eso. Ok. Y bueno, la última pregunta es, en el metabolismo de los otros metales que son factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama, ¿intervienen algunos nutrimentos que sirvan como factores protectores? Sí, por ejemplo, con el plomo, el calcio, ¿ves? Ahí compiten. Y algo que tampoco les mostré hoy porque está en pañales, están haciendo, son los resultados que tenemos con la exposición a plaguicidas. Y se los comento porque varios insecticidas se están asociando, insecticidas que se han acumulado. ¿Por qué? Porque la utilización de esos insecticidas compite con el consumo de ácidos grasos como los omegas. Entonces siempre encuentras como esta interacción de hay algo bueno en la dieta que puede contrarrestar lo malo de la contaminación, pero lo que nos surge es conocimiento que se genere más rápido, porque esa es otra desventaja que tenemos aquí. Nos tardamos muchísimo en sacar estos resultados y mucho más en adoptarlos. Sí. Ok, y aquí teníamos una última pregunta. Que era en relación a el uso del agua potable en estas botellitas. Sí, ¿qué tanta exposición hay? O en garrafones incluso que son pues un poco más grueso el plástico, pero ¿qué tan relevante puede ser el uso para cáncer de mama? Sí, bueno, esa también qué bueno que la hacen esa pregunta para ampliar. Miren, estamos ahí como en un callejón ahí sin salida. ¿Por qué? Resulta que en algunas partes del país tenemos arsénico, no en todas. Yo no sabría decirles dónde no hay. Más bien donde sí se ha medido, sí hay. Y el agua que está contaminada con arsénico y otros metales, la podrías tomar directamente de la llave o en una botella de plástico o en una botella de cristal o ya vieron los refrescos Peñafiel. Aquí la complejidad es que a lo que per se ya traiga de contaminación el tipo de agua que estamos tomando, se le suma el envase del cual la estás obteniendo o de la llave. El arsénico, se ha visto que sí, han puesto filtros y resulta que un poco baja, etcétera, y pueden un poco aminorar la cantidad de arsénico, pero luego los filtros se tapan y luego hay que darles mantenimiento. Bueno, resulta que a la larga no ha sido la salida. Comprar pura botella de agua, pura agua embotellada, pues tampoco. Estamos viendo que incluso los refrescos estos que les puse tenían altas concentraciones de arsénico. Es decir, bueno, pues servirla, pues no, porque como es un metal, pues más bien lo vamos a concentrar, no lo vamos a
eliminar. Este es un callejón sin salida. Estamos de verdad, en un problema muy fuerte con el consumo de agua. Entonces, que yo les recomiende tomen agua de garrafón. No sé si el garrafón que estamos utilizando tiene bisfenol o no. Que compren filtros, pues si quieren cómprenlos, pero en realidad yo no sé si eso les va a funcionar y cuánto tiempo les va a funcionar. Entonces aquí no tengo la respuesta de decir cómo le hacemos con la calidad del agua. Si tenemos la buena suerte de estar tomando agua con bajas concentraciones en algunos estados, pues qué bien. Pero si no, es un callejón sin salida, que todavía no tenemos la respuesta. Ok. Pues muchísimas gracias, doctora Liz, por toda esta presentación y todos estos comentarios. Hay muchas felicitaciones también sobre la presentación y pues esta es muy buena recomendación, este libro de nutrición y cáncer. Yo creo que es una lectura obligatoria, ¿no? Para todos los que nos interesa el tema. Pues muy bien, muchas gracias y espero que sea el compromiso, de ya escucharon esto, ahora tienen que difundirlo a sus hermanos, a sus familiares, a sus amigos, y de alguna manera algo vamos a ir permeando, con alguna cosa que hoy escuchamos y mañana actuamos, se cumplió el objetivo de esta sesión. Seguramente, sí, y no dejen de visitar, por favor, si le regresas a la diapositiva donde están las cápsulas de Más Conciencia en los Cáncer, no dejen de visitar esta página en YouTube, que a lo mejor a ustedes ya las vieron y está muy bien, pero por favor compártanlas. Es un proyecto que inició la doctora Lisbeth y que... Contigo. Bueno, conmigo, y que este año aparte fuimos reconocidas por nuestro estado por la divulgación de esta información. Así que por favor puedan revisarlo, cada una de las cápsulas, y compártanlas sobre todo a las mujeres que ustedes consideren les va a servir, y a quienes, bueno, aunque ustedes piensen que no les va a servir, compartan. Entonces, muchas gracias, doctora. Te pasamos tu constancia de participación y esperemos verte nuevamente aquí para que nos muestres más información y los avances que tengas en diferentes estudios, no nada más este. Entonces, muchas gracias nuevamente. Gracias, bye bye. Hasta luego a todos. Gracias a todos bye, bye. por su asistencia. Ya les apareció ahí el link de la constancia, donde pueden ustedes descargarla por su asistencia. Entonces, gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye. Ahí no se olviden de nuestra próxima videoconferencia también. Contención de la resistencia antimicrobiana, mejora de la prescripción y la perspectiva de una salud. Hasta luego, ahora sí.